Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Lo que queríamos solicitarles, sí, por favor, es que silencien su micrófono antes de iniciar. Mi nombre es Víctor Ortiz, yo soy residente del Hospital Aeronáutico Central. Hoy la temática que vamos a tratar es trasplante de pulmón, ECMO y ex vivo, pero también la experiencia que va a presentar el doctor Pablo Sánchez, que está en la Universidad de Pittsburgh. Hoy voy a oficiar de moderador, yo soy residente del Hospital Aeronáutico Central, junto con el doctor Gustavo Segura, quien es el encargado de cirugía torácica del Hospital Aeronáutico Central. Buenas tardes, doctor Gustavo Segura. Y muchas gracias por inscribirse y estar presente en este curso, en este ciclo de presentaciones que estamos desarrollando desde acá del Hospital Aeronáutico Central de Buenos Aires. Agradecemos infinitamente el tiempo y la disponibilidad del doctor Pablo Sánchez, ya desde los Estados Unidos, así como de nuestros referentes en la materia en el ámbito local, quienes realizarán los comentarios correspondientes. El doctor Alejandro Bertolotti, formado en la Universidad Nacional de Rosario, cirujano torácico y cardiovascular, jefe de trasplante de pulmón y jefe de trasplante de la Fundación Favalor. Y el doctor David Smith, formado también en la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en cirugía torácica y jefe de cirugía torácica y jefe de trasplante del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchas gracias a los comentadores que van a estar esta tarde con nosotros. Queremos agradecer principalmente a todos los directivos del Hospital Aeronáutico Central, a los jefes de departamento y del servicio de cirugía, especialmente también a Osteolife, la empresa que nos ha apoyado y nos está brindando todo el soporte técnico. Muchas gracias por el apoyo. Y también a la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, que junto al doctor José Menéndez nos ha dado y nos ha brindado su predisposición desde el inicio de esta iniciativa. Bueno, el doctor Pablo Gerardo Sánchez es formado en la Universidad Nacional de Córdoba. Él se formó en cirugía torácica en la Santa Casa de Porto Alegre, hizo su Research Fellow de cirugía torácica en la Universidad de Pensilvania. Es doctor en fisiología pulmonar y actualmente se desempeña como jefe de trasplante de pulmón y ECMO en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Muy buenas tardes, doctor Sánchez. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y muchas gracias por brindarnos su tiempo. Hola, Víctor, gracias. ¿Quieres que comience? Sí, por favor. Bueno, primero que decía, agradecerte a vos, Víctor. Para aquellos que no saben, Víctor estuvo visitándonos, no me acuerdo cuándo, Víctor. ¿Cuándo viniste a visitarnos? 2019. Fue marzo, abril, mayo y junio de 2019. Así que bueno, pudimos pasar 3 meses y él pudo ver un poco de lo que hacemos aquí. Y bueno, también agradecerle al doctor Segura por su presencia, a Alejandro, que nos conocemos desde hace un tiempo y hace años que no nos vemos, pero bueno, es siempre bueno ver caras amigas, y a David, que bueno, que no nos conocemos, pero espero que esto sea la oportunidad para que podamos interaccionar un poco más. La primera cosa que quiero decir es que raramente hablo español, y el español se transformaba en una morfosis de portuñol y de algunas palabras que les he aprendido en inglés, así que ya le pido disculpas si en algún momento me trabo o alguna cosa, pero es para tratar de encontrar la palabra que hace más sentido. Así que yo llegué aquí a Pittsburgh en septiembre de 2017, y para aquellos que saben, Pittsburgh es un centro de trasplante con mucha historia. Comenzó con el trasplante de hígado con el doctor Starzl en algún momento. Bart Griffith, que era el jefe de cirugía cardiotorácica, llevó el grupo de trasplante de pulmón de la Universidad de Pittsburgh a ser el grupo que trasplantaba más corazón-pulmones en los Estados Unidos, y a través del tiempo ha sido un grupo que ha sido muy fuerte en la cirugía de trasplante, pero por diversos motivos, en el 2014, 15 y 16, una serie de cirujanos transicionaron a otros lugares, y el equipo estaba un poco dicimado cuando yo llegué aquí, así que hoy, déjame ver cómo paso aquí. ¿Se ve ahí? Hoy... Todavía no se ve ahora. Ponga abajo compartir su pantalla. Sí, yo la había...
Qué raro. Me había dicho que la estaba compartiendo. Déjame ver. Por algún motivo paró. Ahora ¿Se sí, ve ahora? ahora sí se ve. Ponga en presentación de diapositivas y puede iniciar. Veo que hay un poco de retardo ahí, pero se ve el primer slide, que es la Universidad de Pittsburgh, y no Sí. sé, en el segundo ahora, que es un poco de cómo está organizado nuestro grupo de trasplante. Entonces, lo que hablábamos un poco desde que el grupo de trasplante comenzó en 1982, hemos hecho 2.254 a este momento, un grupo con bastante experiencia. El grupo está constituido fundamentalmente hoy por 2 cirujanos, más un cirujano que hace exclusivamente las captaciones. Tenemos 2 fellows, 8 neumonólogos, 3 enfermeros que se dedican fundamentalmente a preparar los pacientes, lo que nosotros le llamamos el pretransplante. Después tenemos 6 enfermeras que hacen el seguimiento post-trasplantes, 3 farmacéuticos y un número de trabajadores sociales, nutricionistas, el aspecto de las finanzas, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un grupo que realmente en estos momentos está comenzando a construirse de nuevo. Fundamentalmente, tenemos un objetivo que es el entrenar a nuestros residentes. Esto, como ven en la izquierda, son uno de nuestros fellows y uno de nuestros residentes, y este es uno de mis colegas, el doctor Harano, que es un japonés que se formó con nosotros aquí, que hoy es el otro cirujano del grupo de trasplante, y este es un trasplante doble de pulmón que lo hacemos típicamente por un clamshell. En algún momento teníamos un grupo bien activo de perfusión pulmonar ex vivo, pero hoy en día fundamentalmente la perfusión pulmonar ex vivo la focalizamos en cuestiones logísticas cuando no tenemos suficiente personal y tenemos que poner los pulmones en algún método de perfusión para que no los tengamos en hielo para ganar un poco de tiempo para el próximo trasplante. Alrededor de 15% de los trasplantes que hacemos son con perfusión pulmonar ex vivo. Cuando comencé a pensar en lo que me había pedido Víctor para mostrar, me pareció que era muy extenso hablar de trasplante y hablar de ECMO y hablar de ex vivo, y me parece que en todos nosotros existe la preocupación con COVID y cómo COVID ha afectado nuestra práctica. Entonces le quería mostrar algunas de las cosas que hemos hecho en relación a cómo enfrentar el COVID y cómo traducir eso a la práctica de trasplantes. Entonces, hay una serie de sites online aquí en Estados Unidos que le permite a cualquier persona entender gratuitamente y de libre acceso, y no necesita ser médico o nada, este conocimiento distribuido en relación a la donación, y eso se llama UNOS, y ahí pueden ver el link. Principalmente todo lo que es relacionado con las actividades de trasplantes. Esta organización que es sin fines de lucro, de donación, esta organización que es sin fines de lucro, hace el oversight de todo esto. Entonces, una de las cosas que se hicieron cuando comenzó el tema del COVID es tener un acceso directo a todas las informaciones y lo que estaba pasando en el país en relación a el número de donantes y el número de infectados y cómo los diversos grupos estaban utilizando las informaciones y cómo estaban sus programas funcionando. Entonces, si ven, se dividió a los Estados Unidos en una serie de zonas que luego se utilizaron para entender el número de trasplantes y donantes que existía en esa zona y cómo esos programas estaban utilizando donadores o potencialmente personas que habían estado expuestas al COVID. Entonces, el grupo de Pensilvania, de Pittsburgh, es aquí, lo que se llama la región Mid-Atlántica. El grupo de Nueva York es aquí, lo que se llama el Northeast.
Duke, por ejemplo, otro grupo importante, es aquí en el Southeast, o UCLA, aquí en California, o el grupo de Seattle, aquí en el Southwest. Entonces, si ustedes vienen aquí desde enero de 2001 hasta julio de 2001, en verde tienen el número de trasplantes de pulmón de adultos y en azul tienen el número de trasplantes de adultos en 2019, ustedes pueden decir, bueno, realmente en Estados Unidos el tema del COVID no ha afectado el número de trasplantes por año. Ven que si ven, existe una pequeña diferencia que debe ser probablemente menos de 100 trasplantes en relación al año anterior. Lo cual es bueno, pero es un poco limitado realmente de lo que existe en las diversas regiones. Y aquí en el próximo slide les muestro que, por ejemplo, en el noreste, aquí a la izquierda, si ustedes ven el número de trasplantes en 2020, alrededor de marzo de 2001, hizo un plató significativo hasta el 1 de junio, que era cuando ellos estaban viendo la mayor parte de los casos de COVID diagnosticados y cuando su sistema de salud estaba completamente saturado por pacientes con COVID. A partir de junio de 2001, del 1 de junio, un incremento en el número de trasplantes está comenzando nuevamente con estos grupos en el nordeste, comenzando a utilizar más y más donantes. Nosotros, que somos aquí la región Mid-Atlántica, en donde existen grupos como el de Temple, el de Universidad de Pensilvania, la Universidad de Cleveland, Cleveland Clinic, la Universidad de Virginia, entre otros. No vimos una reducción tan significativa como el grupo del noreste, pero existía un poco de duda en relación a cómo traducir esta pandemia en relación a la utilización de donantes. Y no nos afectó tanto y progresivamente estamos incrementando el número de casos. En Pittsburgh hemos sido privilegiados de alguna forma porque el número de pacientes, el número de muertes es menos de 200, con menos de 20.000 infectados para una región que tiene alrededor de 2 millones de habitantes. Entonces, el número de internaciones que tenemos por COVID hoy en UPMC, que es el grupo de hospitales donde yo trabajo, son 34 hospitales, con Presbyterian siendo el hospital central. El número de admisiones por COVID es menos del 8% de nuestras camas. Entonces, eso nos ha permitido trabajar relativamente tranquilo en relación a trasplantes, cirugías electivas y etc. En el Southwest, aquí todo a la derecha, ven que realmente la región de California, Arizona y Nevada, ellos están, el número de utilización de donantes y el número de trasplantes que han hecho continúa siendo bastante elevado. Entonces, ven que dependiendo de cómo han sido las áreas de contagio y los tiempos de contagio, cómo eso ha afectado a diversas regiones de diversas maneras en relación al trasplante de pulmón en adultos en Estados Unidos. Entonces, nosotros alrededor del febrero comenzamos a pensar ya se habían diagnosticado bastantes casos en el estado de Washington y en la ciudad de Seattle. Comenzamos a pensar cómo íbamos a proceder con trasplante, qué pacientes íbamos a trasplantar, qué pacientes no íbamos a trasplantar y cómo lo íbamos a clasificar a eso. Y medio que baseándonos un poco en lo que la Sociedad Internacional de Trasplante de Pulmón y Cardíaca había propuesto, formamos este algoritmo en donde en el momento no todos los OPOs, que son el grupo de personas que manejan el donante una vez que se ha declarado la muerte cerebral y que están distribuidos alrededor de los Estados Unidos, no todos los OPO estaban testando rutinariamente los donantes. Entonces, si ese OPO tenía el test disponible, ese era un escenario ideal, la mayor parte de los tests están haciendo el swab nasofaringeo que se llaman, y en ese momento no teníamos realmente ninguna idea de cuál era el porcentaje de falsos negativos en pacientes asintomáticos. Decidimos que si el test estaba disponible y el test era positivo, entonces esos donantes no los íbamos a usar. Pero si el test era negativo y
la tomografía de tórax es relativamente limpia de imágenes compatibles con COVID. La otra cosa que íbamos a mirar era qué tipo de región este donante venía o procedía, y particularmente en la ciudad, y cuál era el número de admisiones que ese hospital tenía. Entonces, si no existía ningún tipo de contraindicación en relación al test, a la tomografía o al número de casos que esa región tenía, íbamos a aceptar el donante y proceder. Y si existía alguna duda, lo íbamos a dejar pasar y no usar ese donante. Entonces, ¿cómo sabíamos el número de expuestos? Afortunadamente, existen el CDC, el Centro de Enfermedades aquí en Estados Unidos, tiene un reporte diario del número de casos que existen en cada estado en Estados Unidos. Y para que usted tenga una idea, hoy con la modificación de cómo los órganos son distribuidos en Estados Unidos, 95% de los donantes que nosotros usamos tenemos que subirnos a un avión y viajar por lo menos 1 hora. Entonces, fundamentalmente estamos viajando a estados como Ohio, Michigan, Indiana, West Virginia, algunas veces a Kentucky, algunas veces a Florida. Entonces veíamos de dónde venía el donante y después, particularmente, cuál era la distribución de los casos de COVID en esa región o en aquí le decimos county, que sería como la región de dentro del estado. Y si los más rojos significan más casos. Entonces, si existían algunos números de casos y el paciente estaba en un hospital donde no estaba en la misma unidad o en el mismo piso y las enfermeras no eran las mismas enfermeras y todo eso, íbamos y los aceptábamos y los procurábamos y los trasplantábamos a los pacientes. Usábamos esos donantes para trasplantarlos en nuestros pacientes. Entonces, basado en esa metodología, desde el 1 de marzo hasta el 1 de julio de 2020 hicimos 35 trasplantes, en donde uno solamente es un donador local y 34 son los que les llamamos imported donors, significando que tuvimos que viajar a algún lugar. La mayoría de las veces tuvimos que mandar un equipo en avión, y eso, por supuesto, uno siempre se queda preocupado de qué significa estar en un avión con los pilotos sin saber que los pilotos si están enfermos o no, o con el perfusionista. Entonces todo el mundo tenía que usar sus máscaras N95 durante todo el viaje, y una vez que entraba al hospital y cambiarse los scrubs, una serie de cuestiones logísticas que complicaban las rutinas. En algún momento algunas ciudades no permitían que nosotros entráramos a esa ciudad para buscar el órgano, pero tenían un equipo local que lo podía captar para nosotros. Entonces, a través de FaceTime o texto o videos o fotos, podíamos entender cuál era la calidad del órgano, cómo había sido la perfusión, si la anatomía estaba correcta, si la extracción había sido realizada adecuadamente, y de esa forma en 6 casos utilizamos otros equipos que hicieron la captación para nosotros. 33 de esos donantes fueron los que llamamos de muerte cerebral, 3 de los donantes fueron los que llamamos de muerte cardíaca. En un caso utilizamos ex vivo, porque era un donante de parada cardíaca que había sido captado por otro equipo, entonces estábamos un poco en duda de cómo había sido la captación, pero terminamos trasplantando. Y aquí en Estados Unidos, como en algunos otros países, últimamente estamos utilizando muchos donantes que son hepatitis C positiva, a los cuales los tratamos 90 días después del trasplante con algún antiviral, y esto fue uno de los donantes que utilizamos. Entonces, hasta el momento no tenemos ninguna infección de COVID relacionada en nuestros trasplantados, y en ninguno de los trasplantados hemos tenido COVID por exposición o ningún otro motivo. Entonces, es un poco de la experiencia que hemos vivido en esta etapa de COVID. Hemos continuado trasplantando relativamente mucho, gracias fundamentalmente a que nuestras terapias intensivas no están llenas de pacientes con COVID o en ECMO, y fundamentalmente porque
se hizo la decisión de utilizar un algoritmo que nos hacía sentir relativamente tranquilo que estamos utilizando donantes en cuales la probabilidad de que estuvieran infectados por COVID era muy poca. Doctor, disculpe. Sí. Doc, la pantalla se ve como doble pantalla. ¿Hay alguna forma de que se pueda poner en pantalla completa? Déjame ver. Si es posible, si no, no se preocupe. No sé por qué. No sé si lo hice mejor o peor, Víctor. Sí, sí, está perfecto. Ahora se ve pantalla completa. No se preocupe. ¿Se ve pantalla? ¿Lo ves ahí? ¿O se ve de nuevo doble? Ahora se ve gris. Ahora ahí se ve pantalla completa. Ok, perfecto. Entonces, ya como hablamos un poco de COVID, lo otro que le quería mostrar es algunas cosas que ustedes pueden tener acceso, o cualquier persona puede tener acceso, para ver cómo los programas de trasplante dentro de Estados Unidos, no solamente los programas de trasplante de pulmón, pero cualquier órgano, están funcionando. Y esto es un sistema que el trasplante dentro de Estados Unidos está regulado de tal manera que nuestros resultados son públicos. Cualquier persona puede entrar a este site que se llama el SRTR, que es el registro científico de receptores de trasplantes, y ver los resultados de cualquier órgano en cualquier centro. Particularmente los que les voy a mostrar ahora es del programa de Pittsburgh, para que tengan una idea de las cosas que hacemos. Entonces, esto es un abstract de lo que pueden ver. Esto fundamentalmente está 6 meses demorado, entonces son datos que fueron desde el 1 de enero de 2016 hasta el 1 de enero de 2020. Ahora se va a liberar los nuevos datos que son en julio de 2020. Entonces ustedes pueden ver aquí que en el último año hicimos 83 trasplantes. Nuestra sobrevida esperando por un órgano está relativamente bien. Ustedes ven una barra es mal, como ven worse, y 2 barras es mejor. Entonces son alrededor de 4 barras. Significa que honestamente nuestro programa de trasplante está andando relativamente bien, que no muchos de nuestros pacientes están muriendo en la lista, y ya les voy a mostrar eso. En relación a cuán rápido los pacientes son trasplantados una vez que están listados, no estamos súper bien, podríamos trasplantar más rápido, y eso tiene que ver un poco también con las limitaciones geográficas de las que les había mencionado anteriormente. Si ustedes piensan que la Universidad de Pittsburgh está rodeada por la Cleveland Clinic, por Temple, por UPenn y por otras universidades como la Universidad de Ohio State. Alrededor, en Estados Unidos se hacen unos 2.500 trasplantes por año. Esos 5 centros hacen aproximadamente 700 a 800 trasplantes por año. Entonces, un 35 a 40% de los trasplantes de pulmón ocurren alrededor, en los centros que nosotros tenemos alrededor. Entonces la competencia por órganos es bastante elevada, y por eso que a veces tenemos pacientes que están en nuestra lista por un poco más de tiempo. Y lo último que ven aquí es la sobrevida de trasplante después del trasplante, que no es excelente, pero está bien, está bastante bien. Y después pueden ver el número de personas que listamos, el número de personas que removieron, porque estaban 33, pero se trasplantaron, 1 mejoró, 8 deterioraron, hasta el punto que 6 murieron en la lista, otros 4 fueron trasplantados en otro centro, y después diversos motivos. Y al final de junio de 2019 existían 37 pacientes en nuestra lista. Entonces, cualquier paciente que está buscando un grupo de trasplante de pulmón en Estados Unidos puede entrar a este site y ver y decidir cuál es el grupo de trasplante donde él se quiere evaluar, porque los resultados son disponibles para cualquier persona.
Entonces, habíamos visto que la forma en la que trasplantamos podría estar mejor, y ven que nosotros hacemos 167, este es el rate al que trasplantamos en relación a otros grupos dentro de los Estados Unidos. Nuestro programa tendría que estar alrededor de 180 en relación a nuestros transplant rates. Nuestra muerte en la lista es alrededor de 19% y tendría que ser 16.8%. Entonces ustedes pueden ver que no estamos donde se espera que estuviéramos, pero estamos bastante cerca, y estos son datos que nosotros constantemente utilizamos para poder mejorar la productividad y el desempeño de nuestro programa de trasplante. Cada grupo de trasplante también recibe un reporte tipo PDF, en donde, y esto también está disponible para cualquier persona, que se puede hacer el download, y aquí uno puede ver un poco más en detalle otras cosas. Habíamos visto que el grupo no trasplantamos rápidamente como tendríamos que trasplantar. Entonces acá se ve el rate de utilización de donantes, o la mortalidad en la lista de espera. ¿Cuál es lo que se esperaba para nosotros? Estos datos son los datos que van a ser liberados ahora en junio. Entonces ustedes ven que todavía se esperaba de nosotros un 22%, 23% basado en cuán enfermos estaban nuestros pacientes en la lista de espera, y alrededor de 19% de nuestros pacientes fallecen esperando por un órgano. Entonces esto lo hemos conseguido mejorar. Todavía podemos trasplantar más o más rápido. En relación a nuestra sobrevida, y aquí ven desde el 1 de julio de 2016 al 31 de 2018, lo que se espera en relación a los fallos de los injertos o a la muerte de pacientes, la mortalidad o la sobrevida, mortalidad fundamentalmente en un año tendría que ser alrededor de 21%, y nuestra sobrevida en un año, la mortalidad en un año está alrededor de 16%, de lo que es una sobrevida de 84% en un año. Entonces, viendo los previos reportes que hemos tenido, pudimos realizar una serie de cambios programáticos en los últimos 2 años que nos han permitido mejorar el performance de nuestro grupo. Y el reporte tiene prácticamente todo, del tipo de donantes que uno usa, al tipo de recipientes que uno trasplanta. Entonces, por ejemplo, esto aquí son fundamentalmente relacionados a los donantes, el número de ofertas que tenemos y el número de ofertas que aceptamos para trasplante. Ustedes ven que estamos bien en lo que es la media nacional. Entonces estamos aceptando un número adecuado de donantes. Existe una cosa aquí que se llama donantes de alto riesgo, que fundamentalmente es donantes que han sido expuestos a drogas intravenosas, o que tienen una persona que no pudo expresar bien la historia del paciente. Entonces son donantes que, a pesar de que todas las serologías son negativas, se los considera de alto riesgo porque uno no tiene información completa o porque ha tenido una exposición potencialmente a sangre. Entonces el número de donantes de alto riesgo que estamos utilizando es prácticamente dentro de la media nacional. Cosas que podríamos hacer mejor: el número de fumantes que estamos, donantes fumantes que estamos usando podría ser mejor. El número de donantes más viejos podría ser mejor, pero esto aquí ven en B19, cuán agresivos somos en viajar a otros estados para captar órganos, es prácticamente lo que representa esta práctica. Estamos prácticamente 95% de los casos todos en el avión yendo a otros lugares para captar órganos. Esto significa que nuestro receptor estaba en la posición 50 o más para ese órgano en particular. Entonces otros 49 receptores fueron declinados ese órgano, y nosotros eventualmente lo aceptamos. Entonces, algunas cosas para mejorar y algunas cosas que estamos haciendo bien. Y aquí tienen una idea en general de cuáles son los tipos de pacientes que estamos haciendo. Fundamentalmente nosotros hacemos bastante hipertensión pulmonar idiopática, fibrosis quística y
fibrosis pulmonar. Estos son los pacientes que más trasplantamos. Somos uno de los pocos grupos que trasplanta escleroderma dentro de Estados Unidos con disfunción del esófago severa, y uno de los pocos grupos también que trasplanta lo que se llama aquí el pulmón del minero, el coal miners disease, que fundamentalmente de las minas de carbón en West Virginia, que es el estado que tenemos al lado. 20% de nuestros trasplantes son en pacientes que están hospitalizados, en donde 10% de esos pacientes están en la terapia intensiva, fundamentalmente a un ECMO, esperando por un órgano. Entonces, es un poco de lo que se puede ver un poco de lo que hicimos en relación al COVID y un poco de lo que cualquier persona puede tener acceso cuando evalúa en nuestro programa. Nosotros utilizamos mucho esos datos como control de calidad para ver a dónde estamos no produciendo bien o qué áreas podemos mejorar, y a través de eso hacemos modificaciones. Por supuesto, el riesgo eventualmente siempre lo paga el receptor, así que siempre somos bastante cuidadosos a dónde vamos a extender o cuáles son las áreas donde vamos a trabajar o cuán agresivo vamos a hacer con algunos donantes. No sé bien en relación a la platea quién sabe mucho de perfusión pulmonar ex vivo, entonces en algún momento fui invitado para hablar de lo que yo pensaba que podía ser el futuro, y es bastante difícil predecir el futuro, entonces solamente hice un abstract de lo que es la perfusión pulmonar ex vivo en estos momentos en Estados Unidos. Entonces, fundamentalmente uno que tiene que recordar que aquí, a través de todas las modificaciones que se han hecho en el manejo del donante, hoy trasplantamos 25% de los pulmones que nos ofrecen, pero todavía existen un 75% que por diversas razones no están siendo utilizados. Entonces, la idea de que ex vivo puede potencialmente hacer un screening de algunos órganos dentro de este grupo e incrementar el número de trasplantes es el paradigma que estamos persiguiendo. Cuando uno piensa en relación a los 75% que no está siendo trasplantado, lo que yo siempre me pregunto es ¿qué existe dentro de ese grupo? Entonces aquí ustedes vienen lo que son los criterios del donante estándar, definidos por el IHSLT. A pesar de que son un poco antiguos, son relativamente válidos todavía. Entonces tiene un donante mayor de 55 años, que hoy la mayor parte de los grupos dirían mayor de 65 años, o una PO2 menor de 300, o ha fumado más de 20 paquetes de cigarrillos por año, o existen alteraciones en la radiografía, o existen secreciones purulentas en la broncoscopía. Son los criterios más estándar para evaluar un donante. Entonces, si ustedes ven el número de donantes que fueron utilizados en Estados Unidos para trasplante con una PO2 de menos de 300 el año pasado, fue alrededor de 27%. O el número de donantes que fueron utilizados para trasplante con un rayo X que era normal el año pasado, fue alrededor de 45%. Entonces, ¿esto qué significa? Que la mayor parte de los grupos de trasplante de pulmón en Estados Unidos no van a declinar un órgano solo porque tiene un rayo X que no es perfectamente limpio. O no van a declinar en un menor porcentaje tantos órganos porque la PO2 era menos de 300. Hay otras cosas como edad que todavía se hace, la gente, por supuesto los grupos todavía prefieren donantes más jóvenes, pero no es un solo parámetro. Aquellos que hacen trasplante de pulmón no es una sola variable que uno considera para declinar un órgano. Entonces, lo que tratamos de ver en este estudio era cuál es el porcentaje de donantes que se utilizaron el año pasado que eran perfectos, que no se desviaban de ninguna de los criterios estándar. Esto es 0. Eran el perfecto donador estándar. Solamente 26% de los trasplantes que hicimos el año eran menores de 55 años, con una PO2 más de 300, con un rayo X que era completamente limpio, con una
una endoscopía que no tenía secreciones. Entonces, si usted ve, si uno no desvía de esos parámetros, no se puede trasplantar, no existen suficientes donantes en ese grupo. Entonces, el mayor grupo de trasplantes desvía alrededor del 40% se desvía de un parámetro, que en la mayor parte de las veces es un rayo X que no es normal. En algún porcentaje, en 25% de las veces, los grupos se desvían de dos criterios. Entonces, podría ser un donante que es de 56 años que tiene un rayo X anormal. Entonces, 25% de los donantes puede entrar en esa categoría. Pero si usted ve, si usted incluye tres desviaciones, por ejemplo, un donante que tiene 58 años, con una P2 de 250, con un rayo X que es anormal, solamente 8% de esos donantes son utilizados en Estados Unidos. Entonces, ¿existe alguna forma en que la perfusión pulmonar ex vivo puede mejorar esto? Y bueno, definitivamente no va a ser el pulmón más joven, entonces la edad es un criterio que no se puede modificar, pero de alguna forma puede modificar la PO2 o cuán anormal es el rayo X a través de resolución de edema pulmonar o tratar infiltrados relacionados con una neumonía o una infección o diversas otras cosas que hay distintos grupos que están trabajando. Para darles una historia general así de la perfusión pulmonar ex vivo, todo esto comenzó en 2001 en Suecia con una persona que se llamaba Steen, y ellos fundamentalmente estaban buscando utilizar donantes por pacientes que entraban en falla cardíaca por una enfermedad coronariana dentro de la emergencia, y entonces no se sabía nada en relación al donante, y el paciente moría en el cath lab, y ahí se entraba una serie de procesos logísticos para poder enfriar esos pulmones con unos drenajes de tórax, y al mismo tiempo se ponía en marcha el tema de la donación. Entonces ellos evaluaron a algunos pacientes y algunos donantes que pasó esto, los trasplantaron y todo andó bien. Después, en 2006 comenzaron a estudiar donantes de muerte cerebral que habían sido reyectados por otros grupos y que ellos evaluaron ex vivo y los terminamos trasplantando con buenos resultados. Y en 2008, la mayor parte de ustedes que han seguido la historia de trasplante de pulmón y ex vivo, el grupo de Toronto, a través de CIPEL, Marcelo comenzó sus estudios de lo que los llamaron la perfusión de ex vivo prolongada. Steen perfundía fundamentalmente por 2 horas, CIPEL perfundía por alrededor de 6 horas. Ellos consiguieron extender la perfusión para haciendo algunos cambios en la forma en la cual se perfundían estos órganos. Se redució la cantidad de flujo dentro del pulmón para no tener edema hidrostático, alrededor del 40%. Cerraron el atrio para mantener un poco de presión positiva dentro de la vasculatura pulmonar. Eliminaron el uso de sangre y comenzaron a utilizar solamente la solución de Steen. En 2009, en el New England Journal of Medicine, publicaron su experiencia inicial con 22 trasplantes, en donde ninguno de esos pacientes tuvieron complicaciones y los pudieron usar a los trasplantes después de la evaluación ex vivo sin ningún tipo de complicación. Esta es no los primeros 20, pero los primeros 50 que fueron publicados en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery en 2012, y ustedes ven que cuando se compara el grupo de ex vivo con el grupo de los controles, variables que están asociadas con cómo estos órganos les fue en la terapia intensiva o cómo funcionaron, fueron bastante positivos para el ex vivo perfusion. Entonces ven el PGD3, que es la difusión primaria del injerto severa, grado 3, solamente 2 de los 50.
la necesidad de ECMO después de trasplante también bastante baja, el número de días de ventilación mecánica bastante similar, pero no extremadamente diferente, y ninguno de los otros variables que utilizamos para ver cuán bien funcionaron estos órganos, cuánto tiempo el paciente estuvo en la UTI, en el hospital, la mortalidad de 30 días, o el número de complicaciones de la anastomosis bronquial que uno puede tener, que todo habla de cuán bueno fue la preservación y cuán bueno fue el uso de ex vivo para determinar si esos órganos eran utilizables o no. Creo que la última publicación que Toronto tiene es en el JAMA Surgery de este año, en donde muestran 300 ex vivo con resultados que son bien similares. En Estados Unidos existió una serie de trials. Yo fui parte del Novel Trial en 2011 y del Extended Novel, que fue el de 2014. Ahora está siendo evaluado para ser publicado en el JAMA. Y después existieron otros dos trials con una tecnología que es un poco diferente, que ya le voy a mostrar en 2012 y 2013. Entonces, en Estados Unidos se hizo el trial del Novel, que fue el primer paso para determinar si ex vivo funcionaba o no funcionaba. Y era muy similar a lo que se hizo en Toronto, porque nos teníamos que basar en algo que ya había sido hecho. Usted ve, en Toronto tenía un porcentaje de conversión de 87%. Nuestro porcentaje de conversión al inicio fue de 53%. Actualmente es alrededor de 50%. Y se hizo las mismas comparaciones de ex vivo con donantes estándar. Ellos vieron falla severa del injerto y mortalidad. Nosotros fundamentalmente vimos mortalidad. Y en 2014 los datos del ex vivo de los primeros 40 pacientes hechos en Estados Unidos fueron presentados al FDA, lo que llevó a una autorización para que los centros los pudieran comenzar a utilizar. Bueno, esto un poco de cómo se hizo. Entonces, para mostrarle uno de los ejemplos de lo que hicimos, era una paciente que tenía muerte cerebral de 45 años, mujer que tuvo un arresto, una parada cardíaca por alrededor de 25 minutos, con una PO de 250, en donde en el rayo X existían infiltrados bilaterales. Estos pulmones, cuando nosotros los habían ofrecido, la razón principal por la cual habían sido declinados es porque la habían encontrado ahogada y no sabían por cuánto tiempo había estado en el agua. Entonces existía una preocupación en relación a la aspiración, y la PO2 estaba cayendo a pesar de que el donante estaba siendo óptimamente manejado. Había caído de 450 a 350 en las últimas 24 horas. Entonces nosotros los pusimos en ex vivo, los captamos, los trajimos, los pusimos en ex vivo, se pone un tubo dentro de la tráquea, después se pone una cánula en la arteria pulmonar y una cánula en el atrio, y se los perfunde y se los ventila, y vemos distintos parámetros. Uno de los parámetros que vemos es la compliance, la complacencia pulmonar, y ustedes ven que aquí la complacencia fue bastante adecuada y constante. Y el otro parámetro que vemos es el efluyente de la PO2 en las venas pulmonares, en donde continúan aumentando. Entonces, como la elasticidad pulmonar estaba preservada, con una mejora en la oxigenación, y el rayo X demostraba que los pulmones estaban completamente limpios y sin señales de desenvolver o desarrollar infiltrados o consolidaciones. Decidimos aceptar los pulmones y trasplantarlos. Por supuesto, este fue el primer paciente hecho en Estados Unidos. Esto fue cuando yo era parte de la Universidad de Maryland en 2013. No decidimos trasplantar los pulmones en un paciente que tenía hipertensión pulmonar severa. Decidimos utilizar un recipiente que era un poco de menor riesgo para si existía algún problema con estos pulmones, que fuera manejable. Entonces era una paciente de 65 años con enfisema, que tenía un LAS, que es lo que aquí le llamamos el Lung Occasional Score de 36, que es relativamente bajo. La mayor parte de los pacientes en Estados Unidos tienen un LAS de 42, eso es el average, entonces un poco más bajo por el hecho que era enfisematosa. Y la difusión primaria del injerto en las primeras 72 horas fue de nada a leve. Y hoy continúa viva bastantes años después.
bastante bien. Entonces, este grupo de que fue presentado al FDA tuvo una sobrevida de 98%, existió una muerte dentro del grupo que fue relacionada con una terapia de inducción en un paciente que recibió timoglobulina y hizo lo que se llama una tormenta de citoquinas, y lamentablemente no era relacionado nada con el trasplante, pero con la inmunosupresión, pero todavía cuenta como una mortalidad. En el grupo de control no tuvimos ninguna muerte. Y solamente para poner un poco de referencia, aquí la Sociedad Internacional relata una sobrevida en 30 días del 94%. Entonces, a pesar de que existió una muerte dentro del grupo de ex vivo, todavía bastante bien en comparación a cuáles son las cifras internacionales. Y en 90 días, ese fue el único paciente que murió, ningún otro, y un poco de referencia aquí de cuál es la sobrevida en la Sociedad Internacional. Otras variables en relación a cómo esos pulmones el performance después de trasplante. Entonces, la fase severa grado 3 fue bastante baja, el día de ventilación mecánica fue igual, en la necesidad de ECMO, la necesidad de estar en la ICU, los días en la ICU y el número de días en el hospital, ninguno de esos fueron significativos. Entonces, todo esto fue lo que utilizó la FDA para probar la tecnología. Entonces, ¿qué se sabe de ex vivo hoy en la literatura? Entonces, sabemos que para pulmones estándar o pulmones de donantes con criterios estándar, ex vivo puede ser utilizado para reducir el tiempo de isquemia fría. Y ustedes pueden haber visto que existe una tecnología que es transportable. Entonces uno pone los pulmones en ex vivo en el hospital del donante y los transporta perfundiendo, reduciendo de esa forma la isquemia fría. La otra cosa, y los trials que se han hecho, como el INSPIRE o el EXPAND de las compañías que se llaman TransMedics, han demostrado en las publicaciones que ellos tuvieron en Lancet Respiratory Medicine de 2015, creo, que los resultados son iguales. Entonces, bastante favorables. La otra cosa que sabemos es que si hay pulmones que son marginales o que son considerados de alto riesgo y uno los evalúa con ex vivo y los números en ex vivos se ven bien, cuando uno trasplanta esos pulmones no fallan y funcionan bien. Fundamentalmente cuando uno los evalúa viendo la falla primaria del injerto y la sobrevida. Entonces, si ustedes ven cómo se puede acceder a ex vivo hoy aquí en Estados Unidos, y hay algunas cosas que son todavía parte de un clinical trial. Entonces, existe un centro, que son actualmente dos. Uno está en Silver Spring, que es bien afuera de Washington, D.C., en Maryland, que se llama LBE, Lung Bioengineering, en donde uno es como si fuera un quirófano donde uno manda el pulmón y ellos hacen el ex vivo y después se lo mandan a uno de vuelta. Entonces, fundamentalmente lo que pasa es que el cirujano acepta el órgano, contacta la empresa para hacerlo, ellos lo hacen y después se lo mandan a uno de vuelta. Y eso es lo que se llama de ex vivo, de perfusión ex vivo centralizado en una institución. Ellos están actualmente desarrollando un ensayo randomizado en donde están comparando pulmones que fueron aceptados directamente y pulmones que fueron mandados por avión a este laboratorio y después mandados por avión de vuelta al grupo de trasplante. Y están mirando la sobrevida, la falla del injerto, cuánto demoró para extubarse el receptor, el número de días que estuvieron en la UTI, la necesidad de usar ECMO, cuánto estuvieron en el hospital, y los datos que están disponibles hasta ahora es que el 88% de sobrevida a 6 meses de los pulmones que se han utilizado. Han reclutado hasta el momento casi 200 pacientes, 93 dentro del grupo de ex vivo y 93 controles. Creo que son 110 que tienen que reclutar, así que ya está casi
prácticamente terminado. ¿Y cuál sería la ventaja de esto aquí? Es de que uno no tiene que tener conocimiento de cómo hacer ex vivo dentro de su hospital, uno solamente los manda a este laboratorio y lo hacen para ello y después se los mandas de vuelta. Entonces hay uno aquí en Maryland y hay uno en la Florida, en el Mayo Clinic. El objetivo, creo, de la empresa es tener uno en Colorado y uno en el West Coast. Y de esa forma se cubriría todos los Estados Unidos con estas 4 localidades. La otra forma de hacer ex vivo que existe en Estados Unidos a través de esta empresa Transmedics, en donde uno compra esta máquina y compra los cartuchos, los cassettes, y uno va, viaja, los pone en ex vivo y los trae de vuelta. Pero al mismo tiempo puede existir la posibilidad de que exista un laboratorio centralizado en donde se procuren o se capten estos órganos y se los tengan dentro de la máquina hasta que exista un receptor que sea viable, y a medida que uno que le queda mirándolo como los órganos están, y cuando aparece el receptor se lo mete en un avión y se lo manda al hospital donde está el receptor. Entonces esta es la otra opción para hacerlo. Ellos han tenido 2 clinical trials, uno que se llama el Expand, como ven aquí, y otro el Inspire. Este fue con donantes normales, donde solamente trataron de reducir el tiempo de isquemia fría, y este fue con donantes de alto riesgo, en donde se usó ex vivo para reevaluar a los pacientes. Y aquí ven la sobrevida, que dentro de los grupos fue relativamente adecuada. Bueno, aquí les mostré. Nosotros aquí en la Universidad de Pittsburgh lo tenemos a Ken, que es un perfusionista que tiene una pasión por ex vivo. Entonces, últimamente no estamos utilizando ni la facilidad que se llama Lumbar Engineering ni Transmedics. Lo que utilizamos fundamentalmente es la máquina de perfusión ex vivo y los conocimientos de Ken. Fundamentalmente esta es la forma en la que máquina tenemos, esta es la máquina, la tenemos dentro del centro quirúrgico, y es como si fuera una bomba de circulación extracorpórea. Ustedes ven aquí el oxigenador integrado con la bomba, que es un CardioHelp, el filtro de leucócitos, el reservorio, la transductora para la presión, el ventilador, y del otro lado tenemos este domo donde tenemos los pulmones y los tenemos intubados y perfundiendo, y aquí podemos ver en este screen cómo el pulmón está yendo en relación a la compliance, a la resistencia vascular periférica, a la oxigenación y todas esas cosas. Los perfundimos fundamentalmente por 3 o 4 horas, y una vez que vemos que los valores y los números son adecuados, la inspección quirúrgica es adecuada, los trasplantamos, y si no, los descartamos. Actualmente el conversion rate significa de cuántos pulmones que perfundimos trasplantamos, es alrededor de 7 de cada 10 que perfundimos trasplantamos, en alrededor del 70%. Entonces, ¿cuál es el futuro de ex vivo? Realmente no lo sé, pero va a depender de un innúmero de variables. Primero, de cuál es el centro, y para algunos centros va a ser, el futuro es tener ex vivo, ni siquiera cuál es la forma, sino poder tenerlo. Y fundamentalmente tiene que ser una tecnología que esté disponible, que la logística sea simple, que sea segura y efectiva, y que sea realmente económicamente viable, porque todas estas situaciones se pueden transformar en una cuestión económica que no hace sentido. Y va a depender mucho también de donde uno esté. Si usted ve con la mayor parte de las discusiones que aparecen en ex vivo, o Australia, o Europa, o Estados Unidos, o Canadá, pero existen innumerables centros alrededor del mundo que hacen trasplante de pulmón. ¿Y cómo se va a traducir las tecnologías para esos centros y cuáles son las capacidades de esos centros de esos países? Todavía yo no creo que se haya estudiado en detalle. Quizás Alejandro y David puedan comentar algo de cuál ha sido el esfuerzo dentro de Argentina. Yo sé que Alejandro trabajó mucho en esto. Y para otro centro va a ser fundamentalmente tener una idea
de cómo vamos a hacer funcionar esto una vez que todos los ensayos clínicos se hayan terminado. Por ejemplo, para nosotros, una vez que los ensayos clínicos terminados, lo que hacía más sentido es hacerlo, lo que nosotros decimos in-house, hacerlo dentro de nuestra institución porque era económicamente lo más viable. ¿Cómo se puede utilizar ex vivo dentro del trasplante de pulmón? Bueno, hay innúmeros. Si uno revisa la literatura hoy, existen tantas cosas en donde desde cómo uno evalúa los pulmones en relación a los marcadores inflamatorios, de muerte cerebral, de metabolismo, a cómo se ven los pulmones o cómo están perfundidos, diversos métodos, a qué puede hacer uno en esos pulmones para que los pulmones sean mejores después de trasplante, también innúmeros. Si uno revisa las publicaciones fundamentalmente que han salido de Canadá y de algunos laboratorios dentro de Estados Unidos, prácticamente se ha añadido todo dentro de la perfusión o de la bomba o de los pulmones o de la broncoscopía. Entonces creo que Ex Vivo ha proveído una plataforma en donde los distintos grupos pueden testar ideas. La única preocupación que yo tengo con eso es que a veces los estudios no son realmente interesantes y es solo más una cosa que se le añade a la perfusión. Entonces, si uno ve las cosas que han sido publicadas en relación a terapia genética, la transfección de la interleucina 10, a través de se han añadido células troncos, o se le ha puesto agentes trombolíticos dentro para disolver coágulos dentro del pulmón. Se ha tratado de mejorar el endotelio, se ha tratado tratado virus que puede tener el pulmón, como el grupo de Toronto tratando la hepatitis C, o también en algunos casos se trata de solamente tratar la neumonía, que es otra opción. Esto es una de las explicaciones que ya me ha resultado interesante. Últimamente lo que se ha hecho en el grupo de Toronto, lo que ha hecho es hacer rayos ultravioleta dentro de la perfusión y de ese método, a través de hacer rayos ultravioleta a la solución de ex vivo, disuelven o matan el virus de hepatitis C. Independiente de que ellos demuestran de que hay una reducción significativa del virus, todavía algunos pacientes han tenido o desarrollado hepatitis C después del trasplante utilizando esta tecnología. Entonces hoy el protocolo completo es reducir el número o la carga viral, pero al mismo tiempo tratar el paciente. Entonces todavía creo que existen muchas áreas en las que se puede trabajar más y mejorar. Por supuesto se puede hacer modificaciones genéticas del órgano a través de terapia genética del endotelio para mejorar el cross-match de anticuerpos o de grupos sanguíneos, etc. Espero, no sé cuánto más tiempo tengo, Víctor, vos decime, porque ya estoy medio terminando, pero no los quiero cansar. No hay problema, Doc, si usted Bueno, puede continuar, no hay problema. Sí, creo que son más 5 o 6 slides. No hay Entonces, ningún la problema. última cosa que les quería mostrar es no de qué hace nuestro grupo de trasplante en relación a ECMO o como nuestro grupo de trasplante trabaja en relación a ECMO, pero cómo que planeamos el tema de cómo trabajaríamos si en algún momento estuviéramos en una crisis de COVID-19 y nuestro grupo de ECMO tuviera que tratar muchos pacientes como pasó en Chicago o en Nueva York, en todos esos lugares. Entonces, fundamentalmente, lo que tratamos de llegar es a una serie de criterios y de puntos que nos hicieran a todos sentir que estamos haciendo lo mejor por ese paciente. Entonces, si usted viene hoy en relación a ECMO, cuáles son los criterios de exclusión, cuáles son los pacientes en los cuales ningún centro discutiría que sí, probablemente no es el mejor candidato. Entonces, más de 65 años se hace difícil que se ponga en ECMO, si han estado en ventilación mecánica por más de 7 días, pero honestamente no es el número de días de ventilación mecánica, pero el número de días que estuvieron con valores muy altos de presión de pico.
si tienen una neumonía que es panresistente, o si tienen SIDA, pero no HIV, enfermedad del hígado, un cáncer activo que no se pueda mejorar con cura. Nosotros aquí, fundamentalmente, si es un paciente que tiene cáncer y que tiene una sobrevida o se espera que tenga una sobrevida de por lo menos un año, todavía los consideramos un candidato para ECMO. Los pacientes más complicados en relación a eso son los trasplantes de médula. Hemos visto que pacientes que están neutropénicos no responden bien a ECMO, independiente de cuál sea la edad o el estado oncológico. Por supuesto, si el paciente está en oxígeno en la casa, no se considera como potencialmente un candidato. Y cualquier enfermedad de final estadio que no tenga un AUTI tipo, una enfermedad pulmonar que no sea un candidato adecuado para trasplante. Entonces, para que tengan una idea, como les había mencionado, en la Universidad de Pittsburgh somos 34 hospitales, en donde una serie de hospitales tienen capacidad de ECMO. Aquí en Presbyterian podemos tener hasta 18 pacientes en ECMO, en Shadyside 2, en Pasaban 2, en Hammond 1, en Altoona 1, en el Hospital de Niños 13, y después tenemos un par de bombas o equipos que se pueden activar si se hace falta más, como el que usamos para entrenamiento, o los que usamos para el grupo de fallo cardíaco. Entonces, la capacidad del sistema es para tener 42 pacientes en ECMO. Ya para que sepan, solo hemos tenido, la máxima cantidad de pacientes que hemos tenido en un día en ECMO ha sido 5. De nuevo, no hemos visto mucho COVID en nuestra región, y particularmente no hemos visto COVID tan severo que haya necesitado ECMO. Lo que sí, utilizamos mucho Pronin y muchos vasodilatadores pulmonares, entonces lo tratamos de manejar estos pacientes fundamentalmente en la terapia intensiva médica. ¿Cómo tratamos de hacer tipo un tier, un grupo de etapas para definir cómo íbamos a definir si el paciente era un candidato o no? Y la única el único score que existe hoy disponible es el RESP. No sé si están familiarizados, pero se los puedo mostrar. Y nosotros lo clasificamos a los pacientes de 1 a 5 basado en cuál sea el RESP score, en donde el grupo 1 era aquellos pacientes que tenían una posibilidad de sobrevida de más de 92% en ECMO, o grupo 5, que son aquellos pacientes que tenían una sobrevida, un predicted survival de menos de 18%. Entonces, esto está disponible online también. Fue desarrollado por ELSO y el Alfred en Australia. Entonces uno puede calcular el RES, que para este paciente que yo calculé de forma virtual, era un paciente que tenía 60 años, que estaba inmunocomprimido, que estaba más de 7 días en el ventilador, con una neumonía viral, que había sido paralizado, en el cual ya se estaba usando óxido nítrico, que tuvo un arresto por hipoxia de su corazón, con una CO2 de más de 75 en la gasometría, con una presión de pico inspiratoria de vía aérea de más de 42. Eso da un REP score de menos 6, que lo pone una probabilidad de sobrevida en ECMO de alrededor de 30%. Entonces, si ustedes ven, este paciente sería un riesgo 4 para nosotros. Entonces, ¿cuándo pondríamos ese paciente en ECMO o no? Depende fundamentalmente de cuál es nuestra capacidad dentro de la institución. Entonces, lo que definimos es cuál sería el máximo número de pacientes que tenemos en ECMO para nosotros llevarlo a la próxima etapa. Entonces, si solo tenemos hasta 10 pacientes en ECMO, en ese momento lo hubiéramos puesto, porque estaría dentro de un grupo que tiene una sobrevida de por lo menos 40 a 50%. Pero a medida que nos acercamos a 15 pacientes, nos restringiríamos más en la clase de pacientes que pondríamos. Entonces,
Fundamentalmente íbamos a buscar pacientes más jóvenes, que estuvieran en ventilación mecánica por menos de 7 días, que no hubieran tenido un arresto cardíaco y que tuvieran presiones de pico de menos de 42, fundamentalmente porque no queríamos saturar el sistema. Pero si en algún momento tuviéramos 15 pacientes en ECMO, entonces, y tenemos otra oferta o otra consulta para ECMO, ¿cuáles serían los pacientes a los cuales diríamos sí o no para no sobrecargar el sistema? Y bueno, en ese momento solamente íbamos a buscar pacientes que fueran más jóvenes, que hubieran estado por menos tiempo en ventilación mecánica y que tuvieran presiones dentro de la vía aérea menor. ¿Por qué? Porque en este momento nuestro sistema iba a estar más saturado, entonces queríamos ofrecerle ECMO a los pacientes que se iban a beneficiar más de eso. Y son como ustedes ven, uno lamentablemente en algún momento tiene que tomar decisiones que no son fáciles, pero fueron muchas conversaciones con el grupo de terapia intensiva y con el grupo de medicina pulmonar y el grupo de cirugía torácica, y todo el mundo se puso de acuerdo que esto es lo que hacía más sentido. Si entran al ELSO, que es la página de la Asociación de ECMO, donde uno puede reportar los casos que ponen ECMO, pueden ver que se han puesto alrededor del mundo 1.841 pacientes en ECMO por COVID, y el 55% de esos pacientes han sobrevivido. Si ven aquí en Latinoamérica se pusieron 72, 20 de esos pacientes están todavía en ECMO, 33 se fueron a la casa, o por lo menos salieron de la terapia intensiva. En Estados Unidos se han puesto alrededor de 1.100 y 220 de esos pacientes todavía están. Estos son los datos de hoy. Si ven cuáles son las formas más usadas en relación a ECMO y COVID, es la forma de venovenosa. Hay algunos reportes de la falla cardíaca asociada o el heart failure asociado con COVID. Nosotros realmente no lo hemos visto, y he visto recientemente publicaciones saliendo de Australia con biopsias de corazón demostrando que el virus realmente no invade el corazón, pero quizás la falla cardíaca esté más relacionada con la tormenta de citoquinas. Y lo que sí nosotros hemos visto, los pacientes que realmente han necesitado ECMO por COVID en nuestra población aquí en el estado de Pensilvania han sido pacientes de más de 50 años con diabetes, obesidad, o en algunos de ellos que son coronarianos, con pacientes con algunas comorbilidades que lo han hecho mayor, que los ha hecho que sea más difícil de manejar la respuesta inflamatoria en el pulmón solo con ventilación mecánica. Bueno, creo que ya hablé bastante, Víctor. Esas eran algunas de las cosas que les quería mostrar de cómo nos hemos preparado para el COVID, de algunas de las cosas que hemos hecho de COVID y trasplante de pulmón, de cómo nos preparamos para ECMO, independiente de que no lo hemos visto tanto, pero ahora con la segunda onda que estamos viendo no sabemos, así que todavía estamos de alerta, y algunas de las cosas que se han hecho en ex vivo para mostrar un poco de las cosas generales de lo que Víctor me había pedido que habláramos. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Excelente la presentación, como siempre. Muchas gracias por tomarse el tiempo de preparar esta presentación para nosotros. Sé que está con mucho trabajo ahí, pero por lo menos de mi parte le agradezco por esta presentación. Le voy a dar el paso a los comentadores nacionales que tenemos el gusto de que estén con nosotros, el doctor David Smith del Hospital Italiano y el doctor Alejandro Bertolotti de la Fundación Favaloro. Así que bueno, si quieren, el doctor Smith, empezar. Muchas gracias por estar. Bueno, gracias Víctor, y felicitarte Pablo por la charla, porque la verdad que fue súper ilustrativa y la verdad que diste un panorama muy actualizado del trasplante. Bueno, personalmente nosotros en el hospital no tenemos experiencia con ex vivo, pero me acuerdo que estuvimos participando con Alejandro una vez que nos invitó también a un taller que hicieron en ex vivo, y Alejandro ha tenido más iniciativa con la Sociedad de Trasplante y todo esto, pero me gustó cómo lo planteó Pablo, en el sentido de que a mí me parece que es una cosa que
ha tenido mucho impacto en las publicaciones, pero a veces cuando uno ve, no necesariamente ha tenido tanto cambio en la parte asistencial, por lo menos, no sé, me acuerdo de algunos lugares en Europa que estuvieron muy comprometidos con Transmedic y cuando dejaron de recibir el tema del trial no podían sostenerlo económicamente. Entonces, me gustó, o sea, ese aporte porque a mí personalmente siempre me genera la inquietud que en países como el nuestro uno debería tal vez dirigir los esfuerzos a tratar de mejorar el manejo de los pacientes en terapia con respirador, que tal vez ahí hay un grupo de pacientes que pueden beneficiarse con menos costo. Y eso es una de las preguntas que te quería hacer, Pablo. Porque acá en Argentina, yo no me acuerdo bien, capaz que Alejandro te puede decir, pero el costo era casi como un trasplante, lo que significaba. Entonces, a veces no es tan fácil tener el reembolso de eso y nada, conociendo también que tu experiencia en Brasil, tal vez creo que hay estrategias que uno podría hacer en lugares como el nuestro de mejorar el manejo del potencial donante en terapia. ¿Quieres comentar alguna cosa, Alejandro, o quieres que...? No, primero aprovechar para saludarte, agradecerte la exposición. Bueno, Pablo, conozco toda su trayectoria y siempre ha sido alguien muy, muy generoso para compartir todo su conocimiento, así que bueno, gracias nuevamente. Me sumo un poco a la pregunta de David. Creo que los principales escollos que tenemos en países como el nuestro es que todo lo que es tecnología e insumos son importados. Todo lo que es importado se valoriza en dólar. Nuestra economía es muy dependiente del dólar y de los cambios que hay respecto a la moneda local. Por lo tanto, eso afecta mucho este tipo de tecnologías. Lo que en su momento podría ser un porcentaje determinado de lo que vale un trasplante. El trasplante sigue valiendo lo mismo, suba o no el dólar, pero los insumos no, cambian. Así que es muy difícil hacer pronósticos sobre cuánto puede costar, qué impacto puede tener esto desde lo económico. Que siempre ha sido un poco el principal escollo que se generó a partir de estas nuevas tecnologías. Para mí lo pasó con el ECMO y con otros dispositivos. Finalmente se terminan, de alguna manera, insertando en el sistema. Yo creo que coincido con lo que dice David respecto a que nosotros tenemos muchos aspectos para mejorar en la procuración, pero también tenemos muchos pacientes en lista de espera que mueren. Y mientras trabajamos un tema que siempre lo dijimos y en los últimos años dijimos mejoremos la procuración, eso nunca pasó, también tenemos que pensar que hay otras alternativas que hoy el mundo está utilizando y que deberíamos tratar de buscar la manera de hacerlo. Sí, completamente de acuerdo. Yo te soy honesto. Cuando yo llegué aquí a Pittsburgh, el grupo de Pittsburgh estaba haciendo 60 trasplantes por año. Y el 25% de esos trasplantes eran ex vivo. Hoy estamos haciendo entre 80 y 90 trasplantes por año y solamente el 10% es ex vivo. Y fundamentalmente creo que el cambio ha sido en una actitud en relación al donante. Aquí, como sabe Alejandro y David, el manejo, a pesar de que se habla mucho del manejo, todavía existen problemas. Pero una de las cosas que hemos hecho es que vamos más a mirar. Y está bien, uno paga en el avión, y paga en el equipo, porque también uno tiene que pensar cuánto lo está saturando a tu equipo, pero una de las cosas que hemos hecho más es ir a mirar más. Y eso nos ha ayudado bastante. Y por supuesto hemos
trabajado más en el tema del donante del DCD, del donante de parada cardíaca, que antes no se hacía tanto, y el donante con hepatitis C, que antes no se hacía tanto. Entonces, a través de esas otras cosas que estamos haciendo, nos ha permitido incrementar el número de trasplantes que hacemos sin necesariamente tener que utilizar tanto el ex vivo. Y a pesar de estar aquí, nosotros también, el tema del trasplante es como si fuera en un package. A vos te pagan X por el trasplante. Y cómo vos distribuís esos gastos te puede afectar, porque si decís que hacer una ex vivo te cuesta $40.000 y bueno, eso sale todo del mismo bolsillo. No se cobra por afuera. Entonces, a pesar de que existen más oportunidades, también uno tiene que ser bastante consciente de cómo las utiliza, ¿viste? Fundamentalmente nosotros utilizamos ex vivo, como te dije, a donde podemos entender que va a ser un órgano que realmente lo vamos a terminar trasplantando. Entonces, si estamos haciendo 2 trasplantes y alguien lo puede ir a captar a eso para nosotros, pero nos hace falta el tiempo para que el OR se cambie, para que llegue otro anestesista, para que llegue otra persona, ahí los ponemos en ex vivo. Diga, Alejandro. Quiero interrumpirte un segundo para tomar un poco lo que estás diciendo y hacerte una pregunta que tenía preparada. Sí. No quiero que me digas exactamente, pero en tu cabeza. ¿Qué porcentaje de donantes que ustedes van a ver descartan on-site y qué porcentaje de esos ustedes consideran que son viables para un EVLP? Sí. Más o menos, digamos. Bueno, uno de cada 3 donantes que viajamos no usamos. Ok. Y para ser bien honestos, si los descartamos, no los ponemos en ex vivo. Porque la impresión nuestra de que ex vivo, lo que a nosotros nos parece que no se puede usar, ex vivo no lo va a hacer mejor. Esa es un poco personal esto, ¿viste? Hay personas que trabajan de distintas formas. Coincido, me parece un criterio excelente, me parece muy prudente, así, muy bueno. Entonces, fundamentalmente lo que estamos haciendo ex vivo es el ejemplo que te di. Tenemos un equipo que no conocemos que capta el pulmón para nosotros. Entonces, al principio lo ponemos en ex vivo para estar seguro de que está todo bien. O tenemos un problema logístico, entonces lo ponemos en ex vivo. Entonces, lo utilizamos al ex vivo fundamentalmente como un recurso logístico, más que un recurso para mejorar el pulmón. Todavía no sé si ex vivo mejora los pulmones. Excelente. No creo que nadie sepa. Bueno, Toronto sabe. Sí. Si me permite, Víctor, ¿podría hacer algunas preguntas? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, por favor, no hay problema. Ahora yendo un poco más a lo que pasa en nuestro país respecto a lo que hacen ustedes. Es maravilloso ver cómo en medio de una pandemia un solo centro hace casi la cantidad de trasplantes que hacemos en toda la Argentina, todos los centros. Así que da bastante envidia eso. Felicitaciones. Ojalá pudiéramos hacerlo. Pero bueno, es interesante ver que el porcentaje de patologías que trasplantan en Argentina se ha modificado y eventualmente es bastante parecido. Sí. Un 14-15% de hipertensión pulmonar y fibrosis quística es lo que hacen ustedes, y la gran mayoría de fibrosis pulmonar, 40%. Eso es más o menos lo que ha ocurrido acá en base a modificaciones que hicimos todos los centros de trasplante. David también participó y generamos un score propio que nos ha llevado a un lugar bastante parecido y trasplantar menos EPOC, que creo que deberían ser los pacientes que tal vez se benefician menos con el trasplante. Pero me llamó mucho la atención que trasplantan esclerodermia. Sí. Y cómo manejan ustedes estos pacientes, porque para nosotros son un problema y una contraindicación, por ejemplo, cuando hay una disfunción esofágica. Sí.
Juan, no son fáciles. Sí, y como estamos hablando entre amigos acá, te confieso que son los pacientes que cuando yo los tengo que hacer son los que más me preocupan, no por los aspectos técnicos, porque los trasplantes, el trasplante, ¿viste? De última, siempre se hace la misma cosa. Es el manejo clínico que siempre me preocupa, particularmente con los pacientes que tienen escleroderma y hipertensión pulmonar severa. Esos son los pacientes que más cuesta que anden, que arranquen después del trasplante. El esófago, la verdad, somos muy directos con el paciente. Entonces, en algunos pacientes le decimos que, mire, usted con el grado de difusión esofageal que tienen, no va a comer nunca más en su vida. Y el paciente dice, bueno, lo que sea, para mí, mientras yo pueda vivir, no tengo problema en no comer. Si tienen acalasia, hemos recurrido mucho más frecuentemente al POEM, que es la forma peroral de tratar la acalasia con endoscopía. Entonces estamos haciendo POEM más y más en los pacientes que tienen acalasia. Y en los que tienen disfunción severa del esófago, bueno, todos los pacientes tienen un periodo de nada por boca de por lo menos 6 semanas, en donde una vez que están estables en la UTI, les hacemos una gastroscopía percutánea por esofagoscopía, y los alimentamos a todos post-pilórico. Entonces, de esa forma reducimos la cantidad de reflujo biliar y reflujo gastroesofágico. Pero como te dije, hay algunos pacientes que se van a la casa con la idea de que nunca van a comer más. Interesante es que muchos de ellos vuelven a comer por boca. Y se reintroduce la alimentación y a pesar de que la difusión esofagiana es bastante severa, todavía tienen algún grado de motilidad post-trasplante que los ayuda. El problema que puedes encontrar es que no es un pequeño problema, que si te llevas los 2 vagos durante el trasplante y además de la disfunción esofagiana, ahora tenés gastroparesis post-trasplante, eso se transforma en un dolor de cabeza bastante grande. Y bueno. Ese es un detalle interesante, ¿no? Porque muchas veces somos un poco agresivos y con los vagos decimos, bueno, si los lastimamos no nos importa. Pero en estos casos me parece interesante lo que mencionás. Sí, en 2 tipos de pacientes son en los que a mí me preocupa el vago mucho. Uno son los de escleroderma y los otros son los fibrosis quísticos, porque esos pacientes con fibrosis quística la mayor parte del veces ya tienen un componente de gastroparesis. Y después se transforma en un problema, porque no los puedes, el estómago está completamente distendido, el Reglan o la metoclopramida no anda, o la azathioprina no anda, y tenés que ponerlo en otra cosa. Entonces, hasta con el hielo tenés que ser cuidadoso, ¿viste? De que no, al vago lo he aprendido a respetar bastante. Y es que es difícil, particularmente cuando estás haciendo la disección por los linfonodos, ¿viste? Que tenés estos pacientes con escleroderma o con fibrosis quística que tienen, el hilio es impresionante, ¿viste? Entonces, no, es... Sí, está... Con calma a veces. Y las adherencias que puedan tener, y a veces se pone un poco más difícil, sí, es verdad. Pero sí, hemos hecho... desde que comenzamos a hacer escleroderma, 80 pacientes por esclerodermia, y los que no tienen hipertensión pulmonar severa son los que andan... La verdad que lo que no me molesta tanto la enfermedad del esófago, tanto como me preocupa más la hipertensión pulmonar. Porque la mayor parte de las veces son tórax muy pequeños. Entonces, hacer que los 2 pulmones y un corazón que tiene un ventrículo derecho completamente hipertrofiado, todo se quepa dentro del tórax de nuevo, es bastante difícil. Entonces, no es
raro que los dejemos abiertos por lo menos por 3 días, hasta que el volumen y la disfunción pulmonar y todas esas cosas se mejoran un poco hasta que los cerremos. Comentario interesante. Dejamos el clamshell abierto por 3 días, no lo cerramos en el quirófano. Interesante el comentario. ¿Pensás que hay lugar todavía para el cardiopulmonar en esta patología? Yo los hago, el 90% de los trasplantes que hacemos los hacemos en bomba. Me refiero si pensás que ante un para tórax, hacer, entendí, el bloque, Harlan. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Lo que pasa es que aquí, de la forma en la que los órganos son distribuidos, es muy difícil a veces que venga el corazón y el pulmón. Entonces, muchas de las veces decidimos solamente por los pulmones, si pensamos que el corazón se va a recuperar una vez que la resistencia vascular periférica caiga, porque es muy difícil que venga el corazón y el pulmón para un solo receptor. Entonces los podemos tener en la lista por años, a veces esperando, ¿viste? Particularmente si son grupo 0. Claro, ok. Sí. Pablo, a mí me gustaría preguntarte qué porcentajes de ECMO como puente al trasplante tienen. Alrededor de 15%. Y son fundamentalmente pacientes con fibrosis quística o pacientes con hipertensión pulmonar severa, que los tenemos que hacer el bridge porque se descompensan. ¿Sí? En algunos casos hemos hecho los pacientes con fibrosis pulmonar, particularmente si son menores de 55 años, pero en esos pacientes al principio estábamos haciendo ECMO veno-venosa, pero ahora estamos haciendo ECMO veno-arterial más. Porque la mayor parte de las veces cuando se descompensan, a pesar de que las presiones en la arteria pulmonar eran normales cuando los conociste, cuando están descompensados todo tiene un componente de hipertensión pulmonar. Entonces, sí. Bien. En esos pacientes, en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, que uno por la evolución de la enfermedad decide poner en ECMO como puente al trasplante, en nuestra experiencia son pacientes muy difíciles de manejar desde el punto de vista del driving respiratorio. Son pacientes que finalmente uno los pone en ECMO, pero los estabiliza, pero no los puede extubar, tienen una gran dificultad para poder ser extubados, con lo cual no logran rehabilitar. Y en nuestro país conseguir órganos no es tan rápido, y lo ideal sería que un paciente esté en ECMO rehabilitando, cosa que no se puede con fibrosis pulmonar. Nosotros también hemos dado un paso atrás en esta indicación. Estos pacientes realmente son un problema para poner en ECMO. Aquí lo que pasa es que una vez que lo pones en ECMO, el allocation score es casi 90. Entonces, la probabilidad de que no consigas un órgano dentro de 2 semanas es muy baja. Tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, si tenemos un paciente con fibrosis pulmonar que al mismo tiempo tiene antibodies, anticuerpos, con un panel reactivo de anticuerpos de más de 50%, a esos pacientes no los ponemos en ECMO, porque ahí sabemos que va a ser muy difícil encontrar un órgano que sea compatible. Entonces esas son decisiones que normalmente hacemos en el momento del listado. De esa forma no existe, oh, ¿qué te parece? No, que no sé qué, que sí, se hacen con la cabeza más en frío, porque una vez que el paciente está descompensado, es muy difícil decir, no se va a hacer, ¿viste? Entonces, muchas veces el tema del bridging, bueno, muchas veces no, en nuestro programa el tema del bridging se hace todo en el momento del listado. Entonces, parte del listado de decir, single lung, ¿sí? Un pulmón, 2 pulmones, ventilación mecánica sí, ECMO sí, o ventilación mecánica no, ECMO no. Todas esas decisiones se hacen en el momento del listado, basado fundamentalmente en el tipo de paciente y los anticuerpos que pueden tener y esas cosas. Que después en la hora cuando la casa se está quemando, ¿viste? Es muy difícil
tomar esas decisiones. Todo el mundo, son decisiones que traen muchas emociones, ¿viste? Entonces... Eso es una buena gestión, lo que hacen. Me parece perfecto. Sí, Y la verdad que tratamos. sí, porque sí, porque además a veces los neumonólogos que siguen mucho los pacientes y todo, tienen una perspectiva, digamos, un vínculo que es bastante diferente a veces que el que uno puede tener un poco más a la distancia. Entonces, el nivel de presiones también es diferente. Exactamente. Y muchas veces el principal problema que tenemos es que si terminas poniendo a alguien en ECMO, que por cualquier motivo se transforma en no trasplantable. Y ahora tenés una persona que lo está manteniendo con vida por una máquina. Y nadie quiere desconectarlo, porque ¿cómo vas a hacerlo? La familia no quiere, los médicos saben que no se va a ningún lugar, que las cosas van a estar así, que lo único que va a pasar en algún momento es que existe una complicación catastrófica de que el paciente no se va a recuperar de eso. Entonces son decisiones que tratamos de evitar, fundamentalmente porque las hemos hecho mal en algún momento, ¿viste? Yo no creo que nadie es... el tema del trasplante es una cosa que uno lo va aprendiendo a medida que uno lo va haciendo. Son muchas decisiones que son imposibles de saber cómo se van a tomar, ¿viste? Por eso que tratamos de definir muchas cosas en el momento del listado. Sí, la previsión sin duda ayuda a todas estas tomas de decisiones tan difíciles. Ustedes lo han demostrado en esa estrategia de crisis que establecieron a través del REST Score para buscar, de acuerdo a la disponibilidad, o sea, un sistema muy dinámico, muy interesante, porque de acuerdo a la disponibilidad también, ustedes podrían asumir o no riesgos. Eso es ser previsibilidad, y me parece que en este tipo de patología, este tipo de medicina, es fundamental, porque esto impacta claramente no solo en los resultados, impacta en lo económico y impacta también en el grupo, ¿no? En la motivación del grupo, en el estado, el cansancio, el agotamiento también a veces juega un rol, entonces tenerlo pensado de antemano es fundamental. Muy interesante también este sistema que no lo conocían, el Scientific Registry for Transplant Recipients, Sí. con esa estadística que les está brindando, que habla un poco de calidad. Es una especie de benchmarking para seguimiento de los resultados propios. Me parece muy bueno. La verdad es que todavía estamos muy lejos de contar con algo así en Argentina, o en, no sé, en Latinoamérica. Supongo que en los otros países las realidades no son muy distintas a la nuestra, pero uno cuando encara un programa de trasplante permanentemente tiene que estar autoevaluándose, autochequeándose de alguna manera, porque son terapias, como bien lo mostraste vos, muy complejas, que requieren mucho insumo, mucho trabajo, entrenamiento, y eso tiene que estar de alguna manera resuelto con resultados adecuados. Así que la verdad que no lo conocía ese sistema, me parece excelente. Sí. Nosotros tenemos una reunión cada 6 meses donde se evalúa ese PDF que se recibe, porque eventualmente no solamente, y bueno, y estas son las cosas que como como administrador del programa, que uno se termina transformando en tipo un administrador también, son muy importantes porque al final del día uno, cuando está haciendo una decisión, uno piensa en salvar una persona, pero si pones el programa en jaque mate, después no puedes salvar 20. Entonces son decisiones que tienen mucho peso en cuánto riesgo uno va a asumir y bueno, ¿viste? En la escuela de medicina uno no le enseñan esas cosas. El ideal de que todo el mundo se tiene que salvar todo el mundo, pero uno no tiene los recursos para hacer eso, ni en ECMO, ni en trasplante, ni en ninguna otra cosa. Vos ves que
las cosas que salían de Nueva York, de Italia o de Europa, de compartir un ventilador entre dos pacientes, o no tener suficientes ventiladores, o a quién le toca el ventilador y a quién no. Y esas son decisiones que creo que en trasplante a veces son un poco más, nosotros estamos un poco más expuestos a eso, creo, porque son decisiones que cada vez que uno declina un órgano, esa puede ser la única oportunidad que ese paciente tuvo en su vida. Y creo que esa es la forma en la que la mayor parte de los cirujanos que hacen trasplante de cualquier órgano, o de los clínicos que hacen trasplante de cualquier órgano, son decisiones que pesan mucho en la conciencia a veces. De decir no, o de... no sé, nos podemos poner filosóficos si quieres, pero no creo que sea el momento. No, pero bueno, sí pasa, digamos, esto es una disciplina. Por eso es que lo que tratamos de hacer aquí es tratar de gobernar por consenso y envolver a la mayor parte de las personas que participen de esas decisiones. Con el tema del ECMO fue los neumonólogos, la gente de la terapia intensiva, nosotros, la gente de trauma, y decimos, bueno, ¿qué nos sentimos confortables? Y de la misma forma pasó con el trasplante, porque en algún momento, como pasó, como estabas comentando ustedes, si tenés 90% de tus camas de UTI están ocupadas por pacientes con COVID, tenés que parar el trasplante. ¿O qué momento parás de trasplantar? Porque ¿cuándo lo traes al paciente? ¿Cuándo no lo traes? ¿Cuándo lo pones al lado del paciente de un paciente que está con COVID o que tiene la misma enfermera o el mismo terapia, o el mismo, ¿qué le decimos? El fisioterapeuta, la persona que maneja el ventilador. Y también cuando tenés, como me estaban comentando antes, el número de tu equipo de salud que ahora está con COVID y que se tienen que quedar en la casa por 2 semanas o están en cuarentena, y cómo manejar todas esas cosas. Entonces, ¿cuánto uno va a dónde se trazan las líneas? Es difícil. Pablo, tomando en la línea de lo que vos venís hablando, ustedes mostraron un esquema de selección del donante. Sí. No mencionaste acerca de cómo manejan COVID y receptor y las medidas de protección que utiliza el equipo de salud al momento del implante. ¿Nos podrás comentar algo? Sí. Al tema del implante, todo el mundo, aquí tenemos las máscaras esas N95, entonces tenés que hacer lo que se llama el fitting, que es prácticamente ver si la máscara tiene la forma de la cara apropiada para que la máscara selle o no, y si no tienes el tipo adecuado, tienes que usar ese casco tipo, que aquí le decimos el popper, que es como si fuera el tipo de epidemia, ¿viste? Durante todo el trasplante, porque son considerados procedimientos con alta aerosolización. Entonces, todo lo que sea endoscopía, tanto broncoscopía como esofagoscopía, toda la cirugía torácica y los trasplantes de pulmón, en todos esos se utilizan las mismas reglas. En relación al manejo de los pacientes, para ser bien honesto, estamos utilizando mucho telemedicina. Entonces, hemos reducido el número, una cosa sí que se ha reducido significativamente, es el número de pacientes que vienen a nuestras clínicas, a nuestro consultorio. Prácticamente nuestros consultorios están vacíos y todos los pacientes consultan por la computadora, por telemedicina. Y así que de esa forma, y en relación al seguimiento de los trasplantados, que antes les hacíamos que vinieran para hacer la espirometría, para hacer la broncoscopía con la biopsia, paramos de traerlos para hacer lo que se llama el seguimiento de reyección, y estamos utilizando los medidores de pico de flujo, que los compró el programa y se los mandamos a los pacientes. Entonces los pacientes los hacen diariamente, y eso por la computadora nos manda los valores, y estamos mirando el pico de flujo como si fuera un surrogate de la función pulmonar.
Y Gracias. no hemos tenido muchos, creo que solamente 2 de nuestros pacientes post-trasplante, que no son de este año, pero de años anteriores, fueron contagiados por COVID, pero ninguno requirió intubación ni nada. ¿Le hacen PCR al receptor antes del trasplante? Sí. Entonces, la forma que estamos haciendo ahora es todos los donantes tienen PCR por lo que sé que el OPO hace, por swab o por VAL. Para mí no hace diferencia lo que el OPO decida hacer, siempre y cuando la tomografía no tenga esas señales típicas de COVID, esos infiltrados así de vidrio, y el COVID test sea negativo, nosotros los consideramos esos pulmones. Honestamente, hemos ido a Nueva York, a Nueva Jersey, a lugares donde son altamente infectados por COVID y hemos buscado pulmones sin problema y lo hemos trasplantado sin problema. Y el receptor, tenemos aquí un test, que es el test, el in-house test, el test dentro del hospital, que el resultado está en 2 horas. Entonces, cuando el receptor viene al hospital, les hacemos el swab nasofaringeo. Y al momento que lo traes el OR ya está ya resultado la mayor parte de las veces. Por ejemplo, esta noche vamos a Cleveland, que es un hotspot, una área de alta infección, a buscar un par de pulmones que el donante resultó negativo por un swab y la tomografía es prácticamente limpia, así que... Acá hay un dicho para eso, ¿no? Como agarrar víbora con la mano. Y tienes razón, Alejandro, ¿viste? Eventualmente va a pasar, ¿viste? Esto es una cuestión estadística. En algún momento esos 25% del falso negativo va a aparecer, ¿viste? Pero también no podemos parar el programa porque no tenemos suficiente información. Entonces, la forma que hacemos es, preguntamos, tenemos lo que se llama la forma de contagio de alto riesgo, si el paciente tenía fiebre o tenía tos o no sé qué, las 72 horas antes de que se convirtió en donante, el swab es negativo, la tomografía no tiene infiltrados, y bueno, independiente de donde esté, vamos. Como te digo, fuimos al Bronx por pulmones hace 3 semanas. Y bueno, no sé si se transforma posible. Pero bueno, también tengo que ser honesto, eso no fue para un enfisematoso los pulmones, era para un paciente, viste, que si no lo trasplantamos en los próximos meses, se iba a morir. Entonces, por supuesto que el riesgo del donante está asociado al riesgo del receptor, ¿viste? Si un paciente de alto riesgo, en donde si no se trasplanta, la probabilidad de que muera en la lista es muy alta, tomar esas decisiones se hace un poco más fácil de que traer un paciente que está en 2 litros de oxígeno, caminando 3 cuadras, ¿viste? Esos pacientes, por supuesto, vamos a ser mucho más cuidadosos. Bueno. Perfecto, doctor. Y estos pacientes que son de riesgo, que no se sabe, que usted me dice que son, generalmente vienen de áreas que tienen alta transmisión de COVID, después del trasplante, ¿el seguimiento lo hace otra nueva PCR, o hace un seguimiento con imágenes, con tomografía, o es un seguimiento clínico? Solamente clínico. Solamente clínico. Sí, no estamos haciendo tomografía después de trasplante, no estamos haciendo COVID test después del trasplante. Y porque en relación, la forma en que y estas no son decisiones solamente del grupo de trasplante, son decisiones que se han sido hechas en conjunto con el grupo de lo que aquí se llama el Transplant ID, los infectólogos del grupo de trasplante, en donde testar pacientes asintomáticos, uno nunca sabe bien cómo, el resultado, cómo orientarlo, y después lo testas un día y lo testas el día siguiente. Cuando uno se hace positivo, es imposible también de saber, ¿viste? Es como si uno por ejemplo, hoy la conducta dentro del grupo, del hospital,
es que si uno está expuesto a un paciente con COVID y es asintomático, se va en cuarentena a la casa. Porque si yo te hago el test hoy, en teoría, y es negativo, no significa que se va a ser negativo mañana, o va a ser negativo en 72 horas. Entonces, y no tenemos la posibilidad todavía de hacer 20.000 tests por día, ¿viste? Creo que la capacidad hoy es 10.000 tests por día. Entonces, también estás limitado por la logística, ¿viste? No es perfecto. Perfecto. ¿Algún comentario o pregunta que quieran sumar el doctor Smith o el doctor Bertolotti o alguien del auditorio? ¿Usted, doctor Smith, o el doctor Bertolotti? No, yo la verdad No coincido. que de lo que te decía, me parece que súper valiosa la presentación y de todas las cosas que uno ve, que hay cosas que están más cerca de lo que uno puede hacer y otras más lejos, valoro mucho la honestidad de la presentación, cuando habla en términos de lo que es económicamente, de lo que es la gestión de un equipo administrativo, digamos, coordinación de un trasplante. Y la verdad que valoro mucho eso porque es una cosa que habitualmente, como él decía, no es que lo aprendes en algún lado, lo ves, sino que a medida que vas sufriendo las consecuencias de hacer trasplante, te vas dando cuenta de cosas que pueden avanzar y no. Yo te quería agradecer también, Víctor, a vos la posibilidad y como te comenté, yo hace un poquito menos de un mes operativamente estoy dejando trasplante de pulmón para dedicarme más a la cirugía torácica, pero te agradezco la posibilidad de participar en este, porque la verdad que es muy valioso. Y también me quedan muchas cosas que él decía recién, Pablo, en cuanto tiene que ver la coordinación y la gestión de estos grupos, porque hay muchísimas decisiones que vos ves a lo largo del tiempo. Me acuerdo cuando empezó Basalo, mi maestro, con esto y que estaba a cargo del equipo y las decisiones que se tomaban en ese momento, la decisión sobre un paciente o no, o lo que contaba recién Alejandro, cuando uno vuelve para atrás en cosas que piensa que tiene que hacer y después empieza a darse cuenta que hay cosas que, bueno, hay tantas variables que están metidas en el medio, pero bueno, que me pone contento poder dejar esta etapa y que haya otro grupo que siga haciéndolo. O sea, como que tenga eso, me parece que está bueno porque en realidad tiene mucho de lo que explicaba recién Pablo, que es coordinar muchas especialidades, consensuarlas y pensarlas lo que es mejor para el paciente, pero en un contexto de que se pueda hacer, de que sea viable y practicable. Y la verdad que independientemente de todas las cosas que he visto, que son muy, muy interesantes, me quedo mucho con esa visión, digamos, profesional, que me parece que trasciende la información que puede dar la presentación. Te agradezco mucho, Pablo, en ese sentido. La verdad que me pareció muy buena la presentación. Gracias, David. La intención no era... A través del tiempo he tenido la oportunidad de estar en 3 diferentes países, en Argentina y en Brasil y ahora en Estados Unidos, y uno tiene la impresión de que aquí uno tiene acceso a muchísimas cosas, ¿viste? Que sí, uno tiene acceso, pero eso no es libre de la forma que yo imaginaba que era cuando estaba en Argentina, ¿viste? Limitaciones existen en todos lados. Y no sé si es por mi formación en Argentina, dentro de una universidad nacional, o también formado en un hospital nacional, ¿viste? En donde me acuerdo que cuando estábamos haciendo cirugía general teníamos que hacer la lista de las cosas que el paciente necesitaba para la cirugía. Quizás esas experiencias me marcaron de una forma que todavía veo la medicina de esa forma, ¿viste? No creo que uno tenga que gastar, ¿sabes?, $10 millones en un paciente cuando se pueden ayudar 30. ¿Viste? Entonces,
y también no soy la persona que tiene que estar únicamente tomando esas decisiones, por suerte. Hay que uno balanza el resto del grupo, ¿viste? Pero es la forma en la cual por lo menos tratamos de hacer funcionar el grupo de trasplante aquí, en donde las decisiones sean para el beneficio de la mayor parte de los pacientes que tenemos en nuestra lista, ¿viste? Excelente. No, me sumo a los comentarios de David en cuanto a rescatar la honestidad de Pablo. Yo a Pablo lo conozco hace mucho y lo mencioné, siempre ha sido muy generoso en todo aspecto para transmitir toda su experiencia, y la verdad es que lo que más me llevo de esta charla es eso, ¿no? Es una clase más de gestión que de trasplante en sí mismo, lo cual me parece brillante. Así que, de mi parte, me parece una buena manera de transmitir lo que implica las terapéuticas tan complejas como son los trasplantes. Gracias, Alejandro. Perfecto. Doctor Gustavo Segura, si quiere dar algunas palabras para finalizar también ya este encuentro. Agradecer a todos por la presencia, especialmente a Pablo, muy buena la presentación, excelente. Aquellos que no hacemos trasplantes, bueno, nos ha mostrado un panorama general. También muchas gracias a Alejandro y a David por prestarse a esta presentación desinteresadamente, así que bueno, no, nada más que eso. Muy buena la presentación de los tres. Y bueno, me parece que está bien, Víctor, que es viernes, ¿y qué hora es en Argentina? ¿Como las 8? Son las 8. Sin querer se fueron casi 2 horas, así que Hay que ir a la casa a pasar evidentemente... un poco de tiempo con la familia, que también es importante. Exactamente. Evidentemente interesó, se hizo largo, pero bastante ameno, así que eso es lo más importante. Bueno, yo agradecerle al doctor Alejandro Bertolotti y al doctor David Smith, que desde que le conté la propuesta siempre han dado su respuesta favorable y también han ayudado a llevar adelante todo este encuentro. Así que muchas gracias, doctor Bertolotti, muchas gracias, doctor Smith. Placer. Muchas gracias al doctor Gustavo Segura también, que nos ayudó con el tema de la organización, a Osteolife, que nos prestó todo el sistema informático, y también, por supuesto, el doctor Menéndez, que también nos apoyó en esta iniciativa. Y también quería aprovechar un segundo de agradecer y de reconocer en este momento al doctor Luis Gerardo Sánchez, que es cirujano del Hospital Nacional de Clínicas, que me introdujo a mí en la cirugía torácica cuando yo era estudiante de medicina, así que le quiero dedicar también este espacio a quien fue mi maestro en ese sentido. Sí. Así que, el doctor Pablo Sánchez, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que conozco un poco su vida, así que estuvimos compartiendo ahí, así que, y más parece que se dio una noche movida, que tiene un trasplante, así que tiene que descansar. Yo le agradezco por su tiempo, por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros y compartir casi 2 horas. Así que quería mandarle un abrazo, muchísimas gracias por todo, y bueno, esperemos que esto sea el inicio y se puedan hacer otras reuniones y se mantenga también este encuentro, ¿sí? Así que... Y a la gente que está en la platea también, muchos no nos conocemos, pero aquí estamos a disposición para lo que haga falta. Hay muchas cosas que estamos limitados lamentablemente por las leyes en Estados Unidos, entonces con el contacto con el paciente puede ser un poco limitado, pero si quieren visitarnos en algún momento y ver cómo funcionamos, ahí tienen mi email, lo que me mandan un mensaje y lo organizamos. Perfecto, doctor. Sí, también, bueno, agradecer a toda la gente que estuvo presente, que estuvo casi 2 horas acá. Hemos recibido también mensajes al email que dejé para que tengan el certificado. Hay gente de México, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, mandaron su mensaje. Gente del interior de Argentina, de Bahía Blanca, de San Pedro de Jujuy, también soy yo, la gente de Córdoba, así que quería mandar un saludo a todos que están presentes todavía. Y bueno, ahí está el doctor José Menéndez también, que quería dar unas palabras para finalizar este encuentro. El doctor José, si tiene
No, creo Ahí que sí. Se fue José. No, ahí está el doctor José. Está el doctor José Menéndez. Tiene que activar su micrófono nada más. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, le escuchamos, doctor. José. Ah, perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecerles por la iniciativa. Realmente siempre es muy bueno tener este tipo de iniciativas. La charla me pareció muy buena, si bien estamos lejos quizás en muchos aspectos de estos, pero me pareció muy enriquecedora. Me parece que la charla lo que nos mostró es que la intención es tratar cada vez más de tener más posibilidades para brindarles al paciente. Me gustó mucho el disertante y obviamente han elegido dos comentaristas de lujo. El doctor Bertolotti y el doctor Smith realmente han hecho unos aportes muy, muy buenos y también a toda la audiencia. Bueno, quiero agradecerles nuevamente en nombre de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax por este evento, me pareció impecable. Muchas gracias. Bueno, muchas placer, gracias. Muchas gracias, doctor Menéndez. Damos por finalizado este encuentro. Muchas gracias nuevamente, doctor Sánchez, y a toda la audiencia que se quedó hasta esta hora. Seguramente este webinar se va a grabar y va a estar disponible después en las redes para que lo quieran volver a ver o compartirlo. Muchas gracias a todos. Al canal de YouTube de la Sociedad de Tórax con mucho gusto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la predisposición. Bueno, muchas gracias a todos. Cerramos el encuentro. Gracias. Hasta Chao. luego. Gracias. Chao, hasta luego, buenas noches. Adiós, adiós. Doctor Luis Sánchez, ¿cómo anda? Tiene que activar su micrófono, doctor. Che, felicitaciones. También hice la residencia en el aeronáutico. Sí, José, muchas gracias. ¿Qué? Sí, se lo sabemos, te agradezco por estar, pero todo esto fue No. una iniciativa realmente de Víctor, que estuvo allá rotando en Pittsburgh y hizo todas estas conexiones. Uno generalmente pone el nombre para acompañarlo, pero realmente es todo de los residentes actuales esta presentación. Che, y él es de